Buenas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal, soy el profe Moy. En esta ocasión tenemos la dinámica y el seguimiento a este proyecto denominado Platicando con. En esta ocasión tengo el agrado, el gusto y sobre todo el orgullo de ser anfitrión de un invitado muy especial a quien respeto y admiro. Eh, digo, en el transcurso del diálogo ya iremos conociéndolo, ¿no? Al profesor Rodrigo de Jesús Santoyo Hernández, quien yo diría es quien le ha aportado muchísimo a la educación física, ¿no? Bienvenido, profe, es un gusto tenerlo aquí con un servidor. Moisés, muy buenas tardes. A los compañeros maestros de educación física y compañeros en general, muchas gracias por su gentileza, por su caballerosidad, por tomarse la molestia de escucharnos, y pues estamos a sus órdenes. Siempre es un placer hablar y compartir de la pasión de mi vida, la educación física. Y pues, ¿qué puedo decirte? No sé qué decirte, porque más bien necesito que ustedes me digan qué quieren saber, ¿sí? Porque yo por mí me podría pasar, créeme, 5, 6, 8, 10 horas hablando, y ese es otro de mis problemas. Hablo y hablo, no me callo la boca. Pero no es un problema. es un grave problema, pero es que hay... Fíjese, profe, que digo, yo tuve el primer contacto con usted, si la memoria no me falla, hace como 10, 12 años. Me encontré un libro en internet y lo contacté por Messenger y platicamos. Y ahí quedó. Casualmente, después lo vi ya personalmente. Digo, yo estaba entre una multitud en la Cámara de Diputados cuando otra vez hizo la presentación del libro. Pero antes de entrar en este tema, yo le preguntaría, ¿cómo describe usted a Rodrigo Santoyo? Híjole, ¿sabe que esa es una de las preguntas más difíciles que le pueden hacer a un ser humano? ¿Cómo autodescribirse? Híjole, si me dices descríbeme a José María Albino Vasconcelo Calderón, o defíneme a alguien, lo hacemos. Pero pues, yo qué te puedo decir, mira, yo soy una persona que desde muy niño tuve muy claro que yo quería ser un maestro de educación física. Y entiendo lo que es un maestro de educación física, el que está en el patio enseñando a los niños a jugar, a divertirse y a manejar sus habilidades motoras, a hacerlos felices, pero coadyuvar al mismo tiempo a su desarrollo integral y a que sean útiles a sí mismos y a la patria. Y te voy a decir por qué. Mi padre, que en paz descanse, él era muy aficionado a los deportes. Y yo lo sigo queriendo, hace muchos años murió, lo sigo queriendo como no tienes una idea. Entonces él se iba pero con tal de que me llevara, pues que iba al béisbol. Mira, nos íbamos a la petrolera, la famosa petrolera, a Salvador Benavides, allá en Azcapotzalco, y al béisbol. De ahí nos íbamos al plan sexenal y de ahí al Parque del Seguro Social, ¿sí? Y yo, por andar con mi padre, pues me fui metiendo. Luego me llevaba a las luchas, me llevaba al boxeo, y a lo que hubiera de deporte me llevaba. Y yo con tal de andar con él, pues lo fui aprendiendo, ¿no? Entonces tenía yo 6, 7, 8 años. Luego tuve la fortuna de tener excelentes maestros de educación física en la primaria, quinto y sexto año, porque en esa época nada más nos daban a los de quinto y sexto año. Y de verdad, créeme que yo los admiro. A la maestra Irma Pimentel, nunca se me olvidarán los nombres de ellos, porque ellos, mira, hacían ceremonias de inauguración. Ella, por ejemplo, esta maestra, yo era fui el capitán del equipo de voleibol, y pues le dijimos, no tenemos dinero, éramos pues, una clase baja, todos. Nos compró los uniformes a todos, ella de su dinero los compró, y lo mismo nos sacaba, había fuera de la escuela Mariano Matamoros en Azcapotzalco
un campo de béisbol, pura tierra. Pues ahí pintábamos entre todos los carriles y nos daba atletismo, la posición para salir y todo. O sea, yo te puedo platicar los fundamentos del voleibol, como los aprendí con ella en quinto y sexto año, ¿sí? Luego paso a la secundaria 54, y me encuentro también con Susi Sámano, con Rosario Saracíbar, con Francisco Martínez, que después también fue catedrático en la ENEF, Flor, la maestra Florentina, y la verdad todos me enseñaban, y de verdad era un placer entrar a las clases de educación física. Por eso yo no conozco a los maestros prestabalones que dicen que hay, porque además, sí, y además lo debato con quien quiera. Lo que pasa es que la clase de educación física, la sesión de educación física, tiene momentos. Y hay un momento en que tú sí les sueltas el balón, pero es porque ya llegó para aplicar la enseñanza de lo que tú les dijiste, y les das el permiso de jugar, y les das también el permiso de jugar lúdicamente, y lo acabas antes de que se muera el entusiasmo, porque si no matas el juego. Entonces, depende de la persona. Si llega en el momento en que yo les suelto el balón para que puedan jugar ellos un rato, pues dices, eres un prestabalón, ¿verdad? Pero no se fijaron que primero les enseñamos la respiración abdominal, la torácica, ¿sí? Los enseñamos a caminar, ¿sí? Les dimos ejercicios de preparación física, no de calentamiento, como bien nos decía el maestro Raúl Quito en la ENEF y Alfonso Taboada Argáez. No somos máquinas, no damos ejercicios de calentamiento, damos ejercicios de preparación para la clase, ¿sí? Oiga, profe, perdón. El profesor Rodrigo estudia en la ENEF, en la generación 67-69. Sí. Luego estudia la LEPSE. Es historiador, docente, autor, investigador, conferencista, escritor y espero no se me vaya ninguna. Fue director de la UAI. Estudié en la YMCA, saliendo de la Escuela de Educación Física. Se inició en la YMCA, la INCA, que era mi ídolo también la UAI. Y mi ídolo, y voy a decirlo por qué, porque cuando yo estaba estudiando en la Escuela de Educación Física, pues el referente a la enseñanza del voleibol y la creación del voleibol, la invención del voleibol y el básquetbol en la YMCA, en Holyoke, Massachusetts, y en Springfield College, etcétera, pues yo decía, hijo, eso ha de ser increíble trabajar en la UAI, ha de ser un orgullo poder ser miembro de un lugar donde se inventaron los deportes y el tipo de trabajo que hacen, ¿no? Entonces, pues yo admiraba mucho a la YMCA y salgo de la escuela y me entero de que la UAI abre su escuela, el IPI, Instituto de Preparación Profesional, luego fue el CCPI, Centro de Capacitación Profesional YMCA. A mí me tocó hacer un análisis y una investigación para presentarlo a las autoridades de la SEP y fue autorizado para que se volviera a la Universidad del Tiempo Libre en la UAI. Y ahí estudiamos 3 años en la UAI y ya después también tuve la oportunidad de ser director en el área de menores y en el área de campamentos en la YMCA. Ok, profe. Y detrás de Rodrigo, a un lado, enfrente, está su familia. Bueno, yo te voy a decir que en esta familia, en esta casa, yo lo he escrito siempre y lo he dicho, y lo digo hoy y no lo hice, antes de cualquier entrevista, cualquier plática, cuando yo voy a iniciar, primero que nada, siempre me acompaña mi esposa, yo sin ella no puedo hacer nada. Se los digo, les pido un minuto para un asunto personal y lo hago en este momento, porque mi reconocimiento para ella, porque pues la que me ha impulsado, la que me ha hecho realmente ser un maestro de educación física ha sido ella. Sí, yo ya no quería estudiar la LEPSI, ya estaba jubilado, yo ya, no, me decía, no es porque estés jubilado o no, dice, tienes la obligación de prepararte y aprenderte y compartir los conocimientos.
tienes razón. Y entonces, en esta casa, todos mis hijos son coautores, mis 3 hijas, 2 periodistas, una arquitecta y mi hijo, que es ingeniero en telemática y robótica por la UGLA. Los 4 son coautores de los 14 libros que tenemos. Y todos aquí nos sentábamos a la mesa a desayunar, a comer y a cenar, y hablando sobre esto, aquello y el otro, pero era de educación física. Así de que nuestra vida, yo sí puedo llamar a esta familia que es una familia de la educación física, porque todos son coautores de libros, pero además de libros que tienen la categoría anterior. Te voy a enseñar tantito, porque aquí me voy a molestar, me voy a mover tantito. No quería, pero a veces es necesario. Son los certificados ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Por ejemplo, 80 aniversario de la creación de la Dirección General de Educación Física en México, 1923, ¿sí? Investigación de la educación física en México y algunos países considerados como el punto de lanza, de 1822 a 1922, ¿sí? Reseña cronológica de la historia de la educación física con base en nuestras diferentes obras. Y bueno, pues todo está fundamentado, ¿sí? Medicina deportiva en México, siglo XIX e inicio del XX. Vieras qué libros tan interesantes. Inicio, ¿sí? Medicina deportiva en México, siglo XIX, en el año de 1892. En el primer Congreso Higiénico Pedagógico se habla de la educación física y los programas de educación física, los cuales tengo también, que se deben de aplicar, y los horarios y cómo se deben de hacer. Sí, y así te podría yo seguir platicando de una gran variedad de libros, sí, y que nos permitieron, mira, corrientes metodológicas de la educación física, no sé si corrientes metodológicas de la educación física en México de 1823 a 1923. Oficialmente en México, ¿tú sabes cuándo empiezan las corrientes metodológicas en nuestra historia? En el año de 1944, con las corrientes mal llamadas corrientes militaristas. Se están robando 100 años de historia de corrientes metodológicas. Nada más. Sí, y mal llamada, y la primera hablan corrientes metodológicas de la educación física, y hablan la militarista. Nunca fuimos militarizados, nunca, que quede bien claro. Sí, ¿no? Sí, ahí viene en el programa blanco que le dicen, en ¿no? el Las cuaderno etapas. blanco, y en todos los demás lo dicen, y por costumbre. Sí, la etapa, ¿no? Por costumbre. Lo vino la olímpica y todo. Sí. Oiga, profe, ahorita tocando este tema, en uno de los registros que me encuentro, dice, la historia se escribe con hechos y se demuestra con documentos. Claro. Y retomo esta parte de los libros que he escrito. 14 libros, y en todos está dirigido hacia la educación física. Específicamente, mira, también te quiero mostrar este pequeño libro. No sé si alcances a ver el grosor. Sí, sí. ¿Sí? ¿De qué es? Historia de la educación física en México. Y ahí está, ante el derecho de autor. Nuestra historia oficial hasta el momento consta de 8 cuartillas. En este documento que tú vas a ver, que lo tienes aquí, tenía yo que hacer resúmenes y resúmenes, porque no podía yo citar toda la información por tal cantidad. Son 1800 cuartillas. Nada más para que veas la pequeña diferencia que tenemos en una historia de la educación física, que hasta hoy, 21 de julio del 21, se maneja oficialmente. Es una pena, de verdad, sí. Es una pena que nos oculten tanta información. En verdad tenemos una historia y tú lo acabas de decir, se demuestra, la historia se escribe con hechos y se demuestra con documentos. Mira,
para poder lograr el decreto 2008 año de la educación física y el deporte, nos presentamos mi esposa Yolanda y tu servidor en la Cámara de Senadores en el 2007, a principios del 2007, y nos atendió Adolfo Fierro, secretario técnico de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, y Alberto Adolfo, que era su asistente. Nos pasaron y nos veían así como animales raros, porque antes no entrábamos los maestros de educación física tan fácil a las cámaras. No entrábamos. Lo voy a poner acá. Y empezamos a platicar. Yo soy de pocas pulgas, soy pocas pulgas. Pero me controlo mucho a veces. Y empecé a platicar con Alberto y con Adolfo, mi esposa, y pues lo que iba a ser una plática de 15 minutos se alargó a 3 horas. Café, nos invitaron y todo. Oye, maestro, ¿por qué no vienes mañana? No, pues claro. Y al otro día lo mismo, ¿por qué no vienes mañana? Para no hacértela tan larga, mi querido Moy, fueron 9 meses que estuvimos yendo a la Cámara de Senadores en el 2007. Porque cada vez que yo les presentaba algo, me decían, es que no puede ser, no es cierto, es mentira. A ver los libros. Regresábamos al otro día, veíamos los libros, los leían, veían las fuentes, todo lo mío, no hay una hipótesis. Y te voy a decir una cosa. Aquí tengo un libro que ganó hace algunos años un premio especial en la CONADE sobre educación física, sobre la historia de la educación física. Y habla sobre, dice, fuente, es una hipótesis que se tiene. Y le dieron un premio nacional en el 2008, 2006 o 2007, más o menos, un premio nacional a CONADE y todo. Y la verdad, pues, es un pequeño libro que todo esto es basurita. Y esto es invención. O sea que no está fundamentado, pero la CONADE le dio a Mario Ramírez Barajas, y yo voy a dar nombres, así es de que a Mario Ramírez Barajas y a otras gentes ese premio. Y cuando Mario me propuso a mí que fuéramos coautores, y le dije que sí, pero después pasó algo raro ahí con él, y decidí no. Yo siempre he navegado solo, porque desafortunadamente pues ha habido más experiencias con algunos compañeros y mira, a mí no me interesan, me estás pidiendo que yo hable como Rodrigo Santoyo. Yo nunca hice, ni he escrito, ni he hecho nada en espera de un aplauso o de una nada. Simple y sencillamente lo hice porque te digo, yo desde niño me gustó la educación física, sentí que mi obligación era enseñar a los niños en un patio. Yo te doy mi palabra de hombre, de padre, de familia, que yo en mi mente nunca pasó el que hubiera inspectores, supervisores, mucho menos una dirección general. No, yo decidí ser maestro de educación física para pasarme toda mi vida en un patio de una escuela enseñando, ¿sí? Pero la vida te va llevando por donde ella quiere, ¿no? No por donde tú quieres. Tú me preguntabas qué pasó con Rodrigo Santoyo, ¿verdad? Pues terminé el ENEF y me fui a la YMCA, estudié en la YMCA, la Y me dio excelente trato, llegué a ser gerente y director en la YMCA, me mandó a varias partes del mundo, me dio la oportunidad de conocer muchas cosas, tomé muchos cursos, la Y siempre se preocupó por prepararnos a los maestros y venían gente de diversos países, recordando que hay 170 países que tienen YMCA, y nos daban pláticas y nos enseñaban, y siempre mi esposa estaba ahí con nosotros también. Por cierto, ella no es maestra de educación física, ella es trabajadora social, y estaba en los cursos, y pues ella me motivaba y todo. Y
Bueno, pues cuando me di cuenta ya estaba en la UAI, ya era director en la UAI, y ya una vez me encontró el director general de la UAI, Roberto Hoyos, dando clases de natación. Soy un apasionado de la natación. Mi primer libro lo escribí en 1976, Enseñanza de bebés por padres de familia para lograr la integración familiar. La enseñanza de bebés en la alberca para sobrevivir. ¿Sí? Lo que buscábamos era la integración familiar, que el papá y la mamá estuvieran juntos con el bebé, pasaran 2 horas a la semana con él, platicaran ellos lo enseñaban, pero bajo la supervisión de nosotros los maestros. Lo que ahora le llaman la matrogimnasia acuática, ¿no? Pues sí, pero estamos hablando de 1976. Sí, digo, fue como que los principios, ¿no? Sí, eso fue. El origen de... Ahí iniciamos en la YMCA, el primer programa de verano que se hizo en la YMCA, en 1973 también lo creó tu servidor. Fuimos los pioneros en crear los programas de verano en la YMCA, y hasta la fecha siguen funcionando esos programas como los... Claro, le han hecho ajustes, ¿no? Pero también me tocó hacerlos. Los campamentos, hacíamos 4 campamentos de 15 días en julio y agosto, y teníamos niños que nos repetían 2 y hasta 3 periodos, o sea que teníamos 45 días al mismo niño en el campamento, de día y de noche. Son experiencias increíbles de vida que te preparan a ti como maestro, que te permite conocer a los alumnos y que los alumnos te conocen y logras unas amistades con ellos después. Ahora ves a esos niños, ¿sí? Entre ellos los nietos de Echeverría, de López Portillo, y todos ellos fueron nuestros alumnos, y los saludas con mucho gusto. Y mi hija Citlali, que se llama Citlali por Citlali Peñafiel, la hija de los Peñafiel, cantaba farolito, ahí la conocimos, y por último nos fuimos formando y creando, y la vida te va llevando. Después de la secretaría de ahí, de la YMCA, me invitaron a la secretaría de a la SAO, fíjate, a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Tuve la oportunidad de conocer al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez durante los Juegos Olímpicos. Cuando yo estudiaba en la escuela, fui alumno de la escuela y soy juez olímpico. Ahí están mis diplomas de juez olímpico, con la categoría D, la máxima categoría. César Moreno es un ícono de la educación física. Mi respeto, mi cariño y mi admiración para ellas y a Abraham Ferreiro Toledano. Fueron mis maestros y tuve la oportunidad de convivir con ellos ahí en los Juegos Olímpicos. Me enseñaron muchísimas cosas. No puedo dejar de mencionar al maestro Medrano, también mi jefe en Hawái, también el maestro Medrano. Y gracias a Dios, pues mira, siempre tuvimos maestros muy capaces. Siempre hemos dicho, y lo hemos tomado así como una regla: mi jefe tiene que ser un fregón para que me enseñe, si no, mejor no trabajo con él. Yo nada más trabajo con gente que es capaz para que le pueda yo aprender. Si no, no trabajo. Oiga, profe, hablando de historia, ahorita que decía de la enseñanza en el medio acuático de los bebés con los padres, en el 2011 se gestiona para que sea el año de la educación física, periodos más, periodos menos, años más, no, la verdad no lo tengo a la mente. En el 2008, te digo que en el 2007 nos presentamos mi esposa y yo con los estudios, con la investigación que habíamos realizado, ¿sí? Ante el Senado. Y en esa época las cosas las pone Dios. Y yo soy un suertudo además, y yo no lo puedo explicar, pero Dios me pone las cosas y me manda al lugar que tengo que estar. Resulta que en el 2008 coincidía con 165 años de que se impartía en México la instrucción pública. A eso iba. 165 años. Porque para que lograr un decreto tienes que llevar por qué quieres ese decreto. Entonces yo llegué y les dije, mira,
Hace 160, en el 2008 se van a cumplir 165 años de que se imparte la educación física, la asignatura de educación física en México en el año de 1943, como consta en la memoria de Manuel de la Baranda, como secretario de Asuntos Eclesiásticos, y se le agrega en ese año instrucción pública, ¿sí? Entonces, la memoria de 1844, correspondiente a 1843, habla de la bondad de la educación física, y etcétera, y que ya es una asignatura y todo. Entonces, con esto, en la memoria, es un documento oficial, en la memoria oficial del secretario de Estado, Manuel de la Baranda. Y luego hay otros libros que sacó después la Secretaría de Educación Pública, citando todo eso, y pues ahí demostramos que tenemos 165 años. Y con este dato que te estoy dando, estamos demostrando que somos el primer país en el mundo donde oficialmente se imparte como asignatura la educación física. Ningún otro país, todos los países anteriores que yo te puedo nombrar, Francia, Alemania, Prusia, que era antes, Inglaterra, todos ellos impartían la clase de gimnástica. Tengo los libros de Chalier y tengo muchos libros que tuvimos que leer, demasiados, y en donde en 1895 hablan de la gimnástica y ponen como un medio de la gimnástica la educación física. Y en México, te estoy diciendo, ya en 1800, con Benito Juárez, me voy a regresar un poquito, con Benito Juárez, en leyes de reforma, habla de la bondad de la educación física y habla que se debe de enseñar en todos los niveles, en todos los niveles escolares, y habla y da una definición de educación física, que más de educación física parece de cultura física. Benito Juárez era un apasionado de la educación física y está en leyes de reforma. Yo no puedo cambiar las leyes de reforma, no las puedo cambiar. Entonces, cuando yo llego y les digo a estas gentes, se van a cumplir 165 años de que se imparte la educación física en México, se va a cumplir el centenario de la creación de la escuela elemental, de la escuela de educación física, formadora de maestros de educación física, ¿sí? En 1907, a finales de 1907, en el decreto, para que inicien en 1908, inicia la escuela magistral de esgrima y gimnasia, que ahí hay una confusión. Se lanzan 2 convocatorias, y tengo las 2 convocatorias y están en mis libros, todo esto está en los libros. Una es por parte de la Secretaría de Guerra y Marina, y la otra es por la parte de la Secretaría de Educación Pública, con reconocimiento de ambos, y unos eran para que salieran a dar el servicio en las escuelas y otros para que en el ejército. Entonces, los tuve que demostrar, y desde ahí logré que le dieran centenaria escuela de educación física, cosa que no la reconocen tampoco, ni los compañeros de educación física lo queremos reconocer, ni nada, no sé por qué. Y ahora estamos luchando desde tiempo atrás porque sea benemérita. Tiene todos los méritos para ser benemérita, para que sea centenaria y benemérita escuela de educación física. Pero a veces nos preocupamos más los maestros de educación física por otras cosas, por la economía y por un hueso, que por pelear, por luchar lo que hemos ganado. Y entonces en la Cámara de Diputados dijeron, sí es cierto, aquí están los documentos, aquí estás demostrando que tienes las convocatorias, tienes todo. Luego en 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos, él decide integrar la Secretaría de Educación Pública de una manera muy sui generis, que hizo que en muchos países fuera criticado. Pero sí sabes tú que creó 3 departamentos: el de bibliotecas, el de normales y el de bellas artes. ¿Y en dónde crees que dónde mandó
a educación física. A Bellas Artes. Al departamento de Bellas Artes. Porque dice que los maestros de educación física son artistas como los maestros de dibujo, como los maestros de música, y como artistas necesitan ellos mismos hacer sus propios programas, no en las normales. Es problema que todavía seguimos teniendo. Sí. Nuestros programas los hacen ni siquiera la Dirección de Educación Física, ni siquiera nuestros programas son hechos por gentes ajenas a la educación física. Y que hay un choque con la realidad, ¿no? Tremendo, pues es que no la conocen. Desde la currícula y la realidad. Se lo dije a Juan Arturo Palacios hace 15 años, le digo, estás defraudando, tú eres el principal defraudador de la educación física. Wow. Y lo repito y lo diré siempre. Cuando Juan Arturo Palacios, maestro de educación física, se presentaba a dar una plática y me veía, sudaba chorros. Mira, en dignidad ya no ves. Nunca lo exhibí porque nunca me ha gustado. Hoy es la primera vez que lo estoy haciendo públicamente. Él, por flojera, por todo, prefería comprar programas. A mí me ofrecía dinero y todo. No, maestro, a mí no me compras con unos pesos. Mi lealtad hacia educación física es otra cosa. Y hasta la fecha nos siguen haciendo los programas gente que no tiene ni idea de lo que es educación física. Por eso hay ese enorme choque, ¿sí? Por eso está tan desfasada la educación física. Hoy egresan de la escuela de educación física lo que tú quieras menos un maestro de educación física. Así es. Y digo, perdone que me disculpen los compañeros, y qué cinismo y qué poca vergüenza de los directores de las escuelas de educación física, desde las universidades normales, lo que tú quieras, que aceptan que los muevan, pero cuidan el hueso. Sí, nuestras autoridades por años lo han sabido y lo siguen haciendo, pero pues no se animan, no sé qué pasa, no sé, a veces, como te digo, prefieren ganar dinero que enfrentar la realidad, aunque perjudiquen a millones de niños mexicanos, lo hacen. Y bueno, pues yo por eso te digo, yo selecciono con quién puedo platicar, por eso me da gusto. No, y le agradezco muchísimo, profe. Porque, mira, yo cuando te doy un dato es porque tengo, ahora sí que los pelos de la mula. ¿Sí? ¿Sí? Y en la mano. Y te digo, entonces, te voy a decir, ya después de que te dije que me lo manda Bellas Artes, en 1921, te voy a dar unos datos para que te sorprendas. José Vasconcelos crea la Dirección General de Ejercicios Físicos y Deportes, que por cierto me suena espléndido, me sonaba ejercicios físicos y deportes. Pero en 1922 decide cambiarla a la Dirección General de Cultura Física. 1922. En 1867 Ismael Ruiz ya habla de cultura física en México. Cuando nos sorprenden y ahora decimos que en 1990 los países europeos nos traen la novedad de la innovación de la cultura física. 100 años antes en México se había manejado y están en los libros, todo eso lo tuve que llevar y demostrar y ahí está lo de la cultura física. Y en 1922 fue Ángel Vallarino, el director general de Educación Física, de Cultura Física en México. Te doy nombres y sé quiénes fueron los alumnos y todo. Y en 1923 se crea la Dirección General de Educación Física, con Peralta, ¿sí? Y se crea la Escuela Elemental de Educación Física, que muchos que se dicen historiadores, no quiero dar los nombres porque son mis amigos, los quiero, los admiro y los respeto, pero ellos saben quiénes son, pero tampoco no puedo traicionar ni me puedo traicionar a mí mismo, ni puedo traicionar a la educación física. Decían que esa escuela era una farsa, que era un despapalle, que entraba cualquiera, que iban a pasar el rato. Mentira, de las mentiras más grandes. Y por no investigar, por no estudiar, nos salíamos por la tangente y decíamos que era eso. Y lo voy a decir, mi gran amigo Abraham Ferreira Toledano, que sabe que lo quiero, lo adoro. Sí, es mi maestro, es mi amigo. Dije, no, esto está usted mal.
Y él siempre decía, es que yo voy a escribir la historia de la educación física. Sí, maestro, pues lleva toda la vida, desde que fue mi maestro lo conozco y nunca lo ha hecho. Y así es. Pues, toda una institución, el profe. ¿quién? Abraham Ferreiro, ¿no? Digo. Mira, yo te voy a decir una cosa, mi reconocimiento para él. La historia moderna de la educación física se escribe antes y después de Abraham Ferreiro Toledano. Así, a ese nivel. A ese nivel. Porque cuando hizo algo positivo la educación física fue cuando, a partir de Abraham Ferreiro Toledano, ¿sí? Y conforme fue pasando los años, pues se fue perdiendo la Dirección General de Educación Física. ¿Sí? Se fue perdiendo. Al grado de que quedó derogada, ¿no? Al grado de que, te lo voy a decir, Martín Toscano lo conocí, el día que lo conocí, estaba yo de vacaciones en Cuautla, y me llamaron del Senado de la República para que se iba a firmar el convenio, no el convenio, sino el documento para que el Senado lo pasara a la Cámara de Diputados como decreto. El 2008, año de la educación física y el deporte. ¿Sí? Entonces me hablaron y me dijeron que si no tenía yo inconveniente a que estuviera Martín Toscano en la reunión. ¿Cómo va a tener algún inconveniente a que el señor director de educación física esté en una reunión? ¿No? Entonces, él nunca hizo nada por la educación física, él acabó con la educación física. Es lo que le iba a decir. Él acabó, y que me perdonen mis amigos, y todos los amigos y todos los compañeros que fueron sus autoridades alrededor de él, se volvieron millonarios, vendiendo plazas, acosando a las mujeres y haciendo cosas indebidas. Una barbaridad. Y dejaron que se acabara trataron de destruir la educación física, porque como ratas, todos ellos, en cuanto se dieron cuenta y supieron, fueron los primeros que se acomodaron en otros lugares. Y nombres también te los puedo dar. A mí yo no tengo ningún problema. Soy la historia viviente y lo sé y los conozco y lo viví. Yo ya estaba fuera de eso. Yo ya estaba acá en Puebla, pero sí me dio mucho coraje y vi cómo los compañeros se enriquecieron a costillas de dejar. Y el sindicato y los compañeros maestros no hicieron nada por defender la dirección general. Mira, si existe todavía educación física, te voy a decir por qué. De 1912 a 1900, del 2012 al 2019, Jaime Figueroa Velázquez, como presidente de Condeva, y yo te digo porque yo estuve presente, se entrevistaba con los gobernadores y con ellos sacaban los juegos deportivos del Condeva. Y mentira lo que dicen muchos compañeros de que a los niños no se les trataba bien, de que no tenían un buen hospedaje, que no tenían mentira. Los mejores hoteles, el mejor transporte, bueno, todo, pero era porque Jaime Figueroa, ¿sí? Él era el que manejaba a todos los directores como presidente de Condeva. Él los motivaba, nos reuníamos con él, y te lo digo, nunca trabajé con él, todo esto fue voluntario, no tuve un sueldo, ¿sí? Yo no tuve un sueldo, lo hago por amor a mi profesión, y porque yo viví en Puebla, y porque aquí llegó él a Puebla, y y fue director general de Educación Física en Puebla, y presidente del Instituto Poblano del Deporte. Además fuimos compañeros de generación también, y con él Héctor Renero y con Raúl Zavala y otros compañeros llegaron, y para mí era un gusto reunirme con ellos, y me iba a la dirección y platicábamos y nos acordábamos y hacíamos cosas, y cuando menos me di cuenta yo ya estaba envuelto, pero nunca cobré un centavo. Oiga, profe, ahorita que dice, afuera de diálogo, decíamos que esto es como una charla en la cafetería del ESEP, ¿no? Para los que somos egresados del ESEP México o ENEP México, era muy común que nos fuéramos a tomar un café o a comer o a desayunar ahí en la cafetería.
En ese tránsito, yo, en lo personal, siempre me pregunté el por qué azul y blanco. Ajá. Identifica a los egresados, a los ECEFOS, ¿no? Mira, te voy a platicar. Es que, mira, es tan grande la historia de la educación física que acabo de subir diario subo información. Yo todos los días escribo. Y tengo una columna que le puse que le estoy poniendo rompiendo mitos. ¿Sí? Y acabo de subir hace 2 días, 3 días, ayer, que en 1923 son los 11º Juegos Interescolares del Distrito Federal. Fíjate, 1923, 11º Juegos Interescolares en el Distrito Federal. ¿Qué quiere decir en 1923? Casi 100 años. Que en plena Revolución Mexicana, sí. En plena Revolución Mexicana había actividad de educación física en las escuelas. Y te puedo dar el dato que en 1914 se crea la primera Dirección General de Educación Física, ¿sí? Con Huerta. O sea, todo esto tiene una serie de fundamentos, ¿eh? O sea, te digo, es tremendamente la cantidad de datos para poder lograr convencer al Senado de la República y luego entrevistarme con los diputados y estar 2 veces con el señor Calderón en su oficina 4 horas, 2 días, platicando sobre esto. Te digo que quedaron convencidos y por eso nos otorgaron el 2008 año de la educación física y el deporte. Pero además, por si fuera poco, conocemos muy bien a José Luis Pastor Pradilla. No sé si lo conoces. ¿Conoces a José Luis Pastor? Es el mejor historiador, para mí es uno de los mejores historiadores de la educación física en el mundo. Sí, a José Luis Pastor, amigo mío que viene a tomar la copa aquí a la casa. Manuel Bisuet, uno también muy buen historiador. A Tulio Gutenberg de la revista EF Deportes. Y te puedo nombrar a todos los historiadores de educación física que tú quieras. Y todos me han dicho, Santoyo, ni cómo debatírtelo, porque tú tienes los documentos. Y mientras tú tienes los documentos, Tulio Gutenberg, te platico brevemente. Lo conozco un día que había un ciclo de conferencias en la Escuela de Educación Física. ¿Sí? Y ahí quedé de verme con el profesor Ariel de Chiapas, que también es una fichita. Y comimos. Y estábamos en ese momento cuando llega el maestro Pablo Jasso, que era el director de la escuela. ¿Sí? Y me presenta a Tulio. Y me dice Tulio, ¿tú eres Rodrigo Santoyo? Sí, yo soy Rodrigo Santoyo. Vos, pararte, dice, déjame abrazarte. ¿Este güey qué? Pues qué, ¿no? Y me abrazó Tulio y me dijo, y le dice a Pablo Jasso, un excelente amigo también y muy querido, con mucho contacto con él, un excelente catedrático, el maestro Pablo Jasso, y dice, ¿y cuándo tiene la conferencia Rodrigo? No tenía yo conferencias, a mí no me invitan. No me invitan a que yo de conferencias. Pues no, yo no era conferencista, porque no soy como muchos de mis compañeros que ando buscando nada más a ver qué me dan a cambio, o cuánto les cobro, o cuánto nada de eso. Le dice Pablo, es que no tiene, dice, pero yo le voy a dar medio tiempo de mi conferencia para que mañana hable él. Digo, no, Paquito, muchas gracias, te lo agradezco. No, tú le dices, sí, acéptalo, Rodrigo. Y ¿sabes qué? Ahorita nos salimos, dice, y me hizo una entrevista y te la voy a mandar de 1 hora afuera en el gimnasio, en el auditorio, en el lobby del auditorio, de 1 hora y cuarto, por EF Deportes, para lo del decreto presidencial 2008, dice. ¿Y cómo voy a creer que no des conferencias en México? Nadie es profeta en su tierra. No es posible. Entonces,
todo este tipo de gentes, cuando tú les das la información y todo, hasta la fecha no ha habido, y te estoy hablando desde 1996, quien me desmienta. ¿Sí? Entonces, te digo, y seguimos con lo del decreto 2008, ya nada más para culminar. Les demostré que se cumplían 85 años de la creación de la escuela, de la Dirección General de Educación Física como dirección, pero ya hablamos que en el 20 y en el 21 y en el 22 la hubo, pero como dirección general, pues era el 85 aniversario, y de la escuela elemental, una magnífica escuela de educación física. Después fue la Escuela Universitaria de Educación Física en 1927, pertenecimos a la universidad, ¿sí? Y también los Juegos Olímpicos. Entonces ya le di la serie, fueron 5 factores para que ellos aceptaran que era una aportación digna, y me dijeron, ¿sabes qué? En lugar de que sea el Día de la Educación Física y el Deporte, vamos a hacer un decreto por el año de la educación física y el deporte. Y es la única asignatura en el mundo que ha tenido un decreto presidencial por un año. ¿Y qué crees que nos pasó en ese año? Nos quitaron 1 hora de sesión de educación física a la semana, con Toscano y la gente que lo apoyaba, sus subdirectores y sus gentes, y lo permitieron. Me decían los senadores, es que es increíble lo que pasa con ustedes, los maestros de educación física. En pleno año de la educación física ustedes pudieron haber logrado lo que hubieran querido, y todavía permiten que les quiten 1 sesión de educación física a la semana. Nada más para que te des una idea de cómo es la vida, y a veces es un poquito difícil, y el no ser arrastrado y el no andar tras un hueso te causa problemas y te causa enemigos, y prefieren congelarte, prefieren tenerte en anonimato. Pero afortunadamente, pues ahora existen todos estos medios, estas formas, y hay la forma de platicar de todo. Pero además te voy a decir una cosa que para mí es muy importante: la taquicardia que yo siento cada vez que encuentro algo y que conozco algo y que lo puedo añadir a ese gran rompecabezas, nadie me la puede quitar. Nadie, ni me la pueden pagar con nada. Simple y sencillamente es el placer de sentirte que eres un maestro de educación física, que estás aportando, porque yo tengo una hermosa familia gracias a la educación física. Yo le debo todo a la educación física, ¿sí? Todo, porque tengo esposa, tengo mujer, tengo compañera, tengo una amiga, tengo una coautora, tengo a mis hijos, que todos son coautores, a mis nietos, ¿sí? Tenemos salud todos, gracias a Dios. Somos económicamente de la clase muy baja, pero tenemos muchas satisfacciones y mucho orgullo. Y yo sabía desde que elegí mi profesión que yo nunca iba a ser de cada último modelo, que no iba a ser dueño de casa ni de cosas de esas. Sabía que era un maestro, que tenía que dedicarme a esto y que tenía que dedicar mi vida, procurar mi pulcritud como maestro. Y de esto te lo digo desde que yo daba mis clases cuando nos mandaban a hacer las prácticas en tercer año, que nos íbamos vestidos de blanco y portábamos el suéter azul rey. Era un orgullo y una satisfacción llegar a la escuela con ese uniforme. Tardábamos 1 minuto porque entrábamos cuando terminaba el recreo, y las manitas de los niños en el pantalón, en la camisa, se sacaban el dulce de la boca y te lo pasaban a tu boca, el dulce, los besos, los niños. Pues eso es lo que... Y llegabas a tu casa a lavarlo, porque yo nada más tenía una camiseta blanca bonita, ¿sí? Una playera bonita, y manga Wrangler y todo, pero había que ir bien presentado a la escuela como maestro. Llegaba y la lavaba porque... Sí, ese... ¿sí? Entonces, pues, ese uniforme nos decía, somos los de educación física, ¿no? Sí, y te decía te decía el porqué el azul y blanco. En 1921
dentro de estos 11 juegos eran los 9 Juegos Deportivos Escolares, Interescolares, ¿sí? Y entonces, como ya teníamos una dirección de ejercicios físicos y deporte escolar, decidieron que deberían de presentarse los alumnos con las mujeres con una faldita blanca y una blusa azul, y los maestros, los alumnos, con un short blanco y una camiseta azul, y de ahí vienen el azul y blanco, para que pudieran participar, y entonces se vuelve el color azul y blanco el color de educación física. En 1910. ¿Y el logo? Mira, el logo, hemos pasado a través de diversos logos. Tenemos el logo de 1921, que tampoco lo conoce nadie. Tenemos el logo de la universidad, ese sí lo tenemos, también lo tenemos. Luego tenemos el logo de la Escuela Normal de Educación Física en 1936, 37, con Lázaro Cárdenas del Río, y luego ya pues vienen hasta que estamos ahorita, ¿no? Pero dependiendo, fueron diferentes épocas los logos, los escudos que tenemos, ¿sí? Así como la bandera de México, ¿no? Lleva varios procesos, Sí, hasta que llegamos ahorita. Hasta que tenemos sí. Te digo, antes, en 1936, por ejemplo, eran 3 barras y decía EF México, y tenía el tricolor, que por cierto, en los Juegos Olímpicos de Berlín, la mayoría de los atletas mexicanos traían el logo de la Dirección General de Educación Física, que no era, en ese momento no era la dirección, era el Departamento Autónomo de Educación Física. Y déjame comentarte rápidamente que en ese tiempo había 8 secretarías y 7 departamentos. Así estaba organizado el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. 8 secretarías y 7 departamentos. Y uno de esos 7 departamentos era Educación Física. El Departamento Autónomo de Educación Física. O sea, tenía Educación Física un lugar súper especial. Con José Vasconcelos, y me regreso adelante y hacia atrás, con José Vasconcelos, le rogó Obregón que fuera el secretario de Educación Pública. Como no tienes una idea, leí todas las memorias de José Vasconcelos y tengo todo un libro sobre José Vasconcelos, José María Albino Vasconcelos Calderón, y cómo quería la educación física y cómo la impulsó y cómo todo. Y estoy luchando y lo voy a lograr, y espero que con la ayuda de ustedes también, que en el muro de honor de la Cámara de Diputados se coloque José María Albino Vasconcelos Calderón, porque erróneamente no está. ¿Y sabes por qué no está? Porque tuvo la osadía en 1929 de enfrentarse al partido oficial. Pero yo quisiera saber quién se opondría en este momento a que el nombre del maestro de las Américas esté colocado en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Ese es un libro también que tengo escrito en esto. Pero oiga, profe, hablando de los libros, ¿dónde los podemos o dónde se pueden conseguir sus libros? Mira, ahorita tengo publicados 3 libros nada más. Desafortunadamente a nadie le interesa publicar. A nadie, esa es la verdad. No, publican cada cosa que hasta vergüenza da, ¿no? Pero mira, es una pena. Mira, dicen que la historia se escribe con hechos, ¿verdad? Y mira, en el año 2000, platicando con mi esposa, le dije, ¿sabes qué, Yolanda, yo ya no aguanto mi cabeza. Tengo tanta información que me estoy volviendo loco. ¿Y qué podemos hacer?, me dice. Pues nadie quiere publicar, nadie apoya, a nadie le interesa. ¿Sí? Pues sí, desafortunadamente, ni a los propios maestros les interesa. Sí, desafortunadamente sí.
Y como tú dices aquí, distribución por cooperación, ¿sí? Digo, no, pues no sé, y estuvimos platicando y me dice ella, ¿qué sugieres? No? Pues lo que podríamos hacer una revista era un viernes por la tarde, para no hacerte la de mucha plática, el lunes en la mañana, tal y como está esta revista, nos fuimos a presentar a una imprenta de un amigo y le dije, quiero hacer una revista como esta. Pues te cuesta tanto. En ese tiempo me costaban 3,000 pesos, 2,000 ejemplares. 10,000 pesos, pues era más de lo que casi lo que ganábamos. Pues, házmela. ¿Y sabes qué me llegaron a decir los compañeros? Que por qué escribía mucho y la letra tan chiquita. Que por qué no le ponía más monitos. Dibujitos. Sí, así, monitos. Sí, y mira, ahí está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, hasta la 10 saqué. Pero yo no podía estar pagando porque los compañeros no tenían el interés ni de comprarla. ¿Sí? Y vieras que tenían un contenido, ¿sí? 80 aniversario de la SED, Antología de la Educación Física en México, Deporte Escolar, récord de las primeras competencias escolares en México, un específico contra 12 enfermedades, una poesía de que escribe Carlos Zacarrillo, si has oído hablar de Carlos Zacarrillo, uno de los 7 sabios mexicanos, que sin ser maestro de educación física, nos abre las puertas como Juan Jacobo Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, ¿sí? Con su libro El Emilio, con la educación, con su libro Imaginario, con su mujer imaginaria y su vida imaginaria, y bueno, pues así ese señor, y aquí encontramos que habla de un problema un remedio para combatir 2 enfermedades, y ojalá y pudieran leerlo a este señor y se quedarían sorprendidos de cuántos filósofos de la educación física tenemos en México y que por flojera y por lo que tú quieras no los leemos, no los investigamos, y tenemos por eso una historia de la educación física de 8 cuartillas. Muy corta. Cuartillas. Y evitamos que el maestro siente el honor, el orgullo de decir, soy maestro de educación física y mira lo que hice y mira lo que aporté, ¿sí? Mira, aquí están los récords de los Juegos Deportivos Escolares, los tiempos, los ganadores. Esto ni la Federación de Atletismo de México los tiene. De verdad, Dios me puso en un camino que me tocaba esto. Mira, hace 6 años tuve neumonía y duré 28 días en el hospital. Y la verdad, pues me dijeron que casi ya no lo hacía. Mis pulmones, las radiografías eran transparentes, así, transparentes, se me veía el esternón, se me veían las costillas, mi esqueleto se veía. Cuando tú sabes que una fotografía de neumonía, una radiografía de neumonía, ¿sabes cómo debe de ser? Totalmente oscura. Y aquí eran translúcidas. Me dice el doctor, oiga, pues la tiene bien difícil. Y te voy a comentar una anécdota de este libro que me dice dónde lo pueden conseguir. Tenía yo estos dos libros en mi buró, y llegó el doctor y me dice, oiga, ¿me los ves bien? ¿Se ven bien? ¿Se ven bien, Moisés? ¿Sí? Sí, se ven bien, profe. Me dice, y llegaba y me saludó, y como la clásica visita del doctor que te llega a ver, y se salía, ¿no? Y ese día no sé por qué estaban ahí, y llegó y se sentó, y lo tomó en el buró de donde yo estaba internado, en el ISSSTE de Puebla, y lo empezó a ojear, así ya, empezó a pasar las hojas, y pasaron 15 minutos que seguía con el libro.
Yo dije, ¿qué le pasa a este señor? No, pues ya ni mi caso me hace, ni está leyendo, ya se vino, yo creo que se ha de estar durmiendo, no sé. Me dice, oiga, ¿dónde puedo conseguir este libro? Pues aquí, doctor, conmigo. No me diga que usted es el autor. Sí, señor, yo soy el autor. ¿Usted es el autor? Sí, dice. Oiga, ¿y quién es Otilia Yolanda Rábada? Digo, mi esposa. La señora que todas las noches se queda aquí a dormir con usted, aquí en el piso. Sí, señor, ella es mi esposa. ¿Y quién es Rodrigo Ignacio Santoyo Rabadán? Es mi hijo, le digo. Pero desafortunadamente en este momento, hace 20 días, se fue a Ámsterdam. Está en Ámsterdam, lo becó la ULAB y me dice, no me diga que la Universidad de Banham. Sí, precisamente la Universidad de Banham. Sí, yo soy egresado de la Universidad de Banham. Pues de ahí nació una amistad. Me dijo, ¿sabe qué? Mis respetos y mi admiración. En mi vida había visto un libro de estos, dice, y quiero que me lo venda. No, pues ¿cómo se lo va a vender? No, dice, es que estoy haciendo trabajos de investigación y lo que trae estos libros, dice, no los había visto en ninguna parte, dice. Y así fue. Como te digo, estos libros tienen un valor. Y ahorita tenemos estos libros, y te digo, pues esta fue cuestión de un trauma de que nadie nos hace caso, de que nadie nos ayuda. Y mira, aquí están los libros, algunos nada más. Perdón, pero pues ya ves que fue de un día para otro, ¿no? Pero mira, todo certificado. Introspección. Este es un libro que introspección de la educación física en México en el siglo XIX y XX y proyección al siglo XXI. Y ahí está, ante el registro de autor, ahí está. ¿Sí? Se la presenté al señor Vicente Fox Calderón, me entrevisté con él 2 veces y me pidió que se lo entregara. Y me mandó con el maestro, el de la CONADE, que estuvo en la CONADE de natación, Nelson Vargas. Me dice, preséntate con Nelson para que trabajes con él. No, le digo, yo conozco muy bien a Nelson y es amigo mío. Entonces, no, señor, yo no, con Nelson no trabajo. Y es mi amigo y acabamos de estar, pues estuvimos en la Cámara de Diputados, en la conferencia que tú dices que nos invitó el diputado Guillermo Arechiga Santa María, que es muy amigo también, radica aquí en Puebla, y me conoce de muchos años atrás también. Y no, o sea, discúlpeme, pero yo con el maestro Nelson no quiero trabajar. No, pues total, mira, no acepté, se quedaron con mi libro, se piratearon algunas ideas, pero no es lo mismo el que planea. Si no lo sabes aterrizar, destruyes el proyecto. Y hay que saber planear y aterrizar los proyectos. Y al profe Nelson, con todo el respeto y la amistad que tengo, no lo supo aterrizar. Y después se negaba a recibirme, y me habló don Vicente y me dijo, oiga, que usted no va a ver al maestro Nelson. Yo, mire, es un hipócrita. Yo no me recibe y todo. Y con usted sí. Así de que ni con usted ni con él quiero saber nada. Con permiso y me voy. Mira, ahí están los libros, aquí está este. Te voy a enseñar este que está también. Corrientes metodológicas de la educación física. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué me atrevo a escribir las corrientes metodológicas? Has de saber que desde 1921 la SEP sacaba, cuando llega Vasconcelos, dos informes al mes. 2 informes al mes de todas las actividades de la Secretaría, incluyendo la Dirección General de Educación Física. Y esto se mantuvo hasta 1940. Y tengo todos los informes de la Dirección General de Educación Física de 1921 hasta 1940. Por lo tanto, sé lo que pasaba en cualquier año que tú me preguntes. Tengo los informes mensuales o quincenales.
y de ahí puedo decirte cuáles fueron las corrientes metodológicas, qué se enseñaba en cada escuela, quiénes eran los inspectores, quiénes eran los maestros, qué era lo que se hacía. Tengo todos los informes de la Secretaría de Educación Pública desde 1921 hasta 1940. Eso te permite tener conocimiento de lo que pasaba, cuando nacen las direcciones federales de educación física, cuando los inspectores, quiénes eran los maestros, qué tipo de actividades se hacían, todo. Nada es dejado al azar. Y mira, aquí ya nada más, como una muestra, te voy a mostrar este otro. Investigación de la educación física en México y en algunos países considerados como puntos de lanza de 1823 a 1982. Fíjate, tuve que leer a muchos autores extranjeros para poder saber lo que pasaba en diferentes países. Muchísimos países, todos. Y ¿sabes qué? Tuve la fortuna de encontrar los libros de Chivil, de diferentes autores de diferentes países. Algunos los pude traducir, otros estaban en español para mi suerte. Por eso te digo, Dios me trajo a este mundo. Yo sé por qué estoy en este mundo. Porque Dios me trajo a este mundo para que yo pudiera conseguir esta información, toda esta información que en algún momento dado he logrado conseguir. Y mira, aquí voy a estirar mi mano, así nada más al azar. Mira, Educación Física, Higiene, W. Walton, 1909. ¿Sí? Te puedo comentar todo lo que quieras, pero tengo una sorpresa muy agradable también. Mira, estoy aquí junto a mis libreros, que nada más con que estire la mano. Fíjate, este otro libro, El cuidado de los niños, por Sebastián Kneip, y habla sobre la educación física, ¿sí? De 1895. Libros que tienes que leer y leer y leer, como no tienes una idea. Y te voy a enseñar unos 2 libros mexicanos nada más. Esta, y mira de qué grosor, es de la Secretaría de Guerra y Marina, en colaboración con la Secretaría de Instrucción Pública, para la enseñanza de la gimnasia y la gimnástica en el ejército y en las escuelas, 1901. ¿Sí? Entonces, a mí no me pueden platicar cómo se daban las clases, qué era lo que había y qué era lo que no había, ¿sí? Qué es lo que hacían, lo que no, todo. Todo esto está documentado, todo. Y así te puedo enseñar enorme cantidad de libros. Tengo, ahí te va la otra, esta portada, tú me dices hasta qué hora le paramos, ¿eh? Esta, no me... Perdón, profe, se soltó un aguacero, no sé si me escuche. Yo te escucho. Ok. Adelante, profe. Mira, esta es la portada de la primera revista de educación física en el mundo. Y es hecha por maestros de educación física de México y escrita por puros maestros de educación física de México. ¿Sí? Es la primer portada de educación física en el mundo. No la conocemos. ¿Sí? Y la FIEP, de la cual pertenezco, ¿sí? Dice que en 1932 elaboró una revista de educación física, que eso sí hay que reconocérselo mucho, hasta la fecha sigue vigente, ¿sí? Pero fueron 10 años después y yo tengo los 12 números primeros de las revistas de educación física elaboradas por maestros de educación física. ¿Cómo los conseguí? Solo Dios sabe. Por digo, no sé, yo he conseguido, tengo una enorme cantidad de documentos que he conseguido
que cuando te digo voy al Senado y les digo tengo esto y esto y esto, y a ver cómo me demuestras que esta es la primera revista del mundo. Ah, pues porque aquí está lo que dice la Federación Internacional, aquí está lo que está, o estas otras revistas, aquí están estas, y todas, y las primeras son de 1923, y aquí está de 1 al 12 las revistas completas que corresponden a México. Por lo tanto, como me dijeron los historiadores, porque ellos son los historiadores, José Luis Pastor y todos ellos, pues es que tú tienes los documentos, maestro. ¿Y cómo te puedo decir que no es cierto? Pues sí, no me pueden decir que no es cierto. Pero todo esto se oculta al maestro de educación física mexicano, fíjate. Y hay un libro, aquí hay un libro de Abel Valero Alatorre, Orientaciones didácticas de la educación física, de 1946. Esta es una Biblia para todo el que quiera ser maestro de educación física. ¿Sí? Se está desbaratando el libro, como muchos se me desbarataban en las manos. ¿Sí? Lo voy a tratar de escanear y lo voy a regalar a los compañeros. Nuevos derroteros en la educación física de México, cómo dar una clase. Mira, tenemos tantas cosas por tantos maestros increíbles, pero desafortunadamente en México algo nos pasa a los compañeros maestros de educación física, algo pasa que en lugar de apoyar, te bloquean y pues no te puedo decir más que pues yo lo siento mucho porque es tan bonito compartir los conocimientos. Y te digo, tan es así que pues yo regalaba las revistas, yo lo que quería era compartir mis conocimientos, mis investigaciones, porque no había quien te patrocinara, el sindicato no quería, la dirección no quería, nadie quería gastar dinero. Pues ¿para qué? Y los maestros decían, no, ponle monitos. Entonces, pues llega un momento en que tú dices, pues mira, no lo hago por otra cosa, simple y sencillamente, y tengo ya 13 años de jubilado, lo hago simple y sencillamente porque tengo una deuda con educación física. Yo le debo todo a educación física, mi vida es educación física, quiero mucho a mi familia y se la debo a educación física, y mi obligación como maestro es tratar de difundir, y del diario consigo información. Fíjate, por eso digo que Dios me puso. Aquí en Cholula he encontrado muchas gentes, tengo una cantidad enorme de libros y de revistas que no he podido leer. Ya no creas, ya me canso, ya llega un momento en que el cuerpo cobra. Ya llevo 40 y tantos años dedicándome a la investigación. Y también no creas, la chuleta no alcanza, maestro. Para la chuleta no alcanza porque todo esto cuesta. Y ahorita, pues con el sueldo de la jubilación, porque además no te dan trabajo. Si pides trabajo, no te dan. Eres un elemento peligroso porque sabes. En el BINE, en las escuelas de educación física, prefieren contratar a catedráticos de historia de la educación física. Así que apenas si está ahí, tienen un embarradito que darte un trabajo a ti. ¿Sí? No entiendo, ¿no? Pero bueno, pero tampoco no me interesa porque nunca fue ni mi interés ni nada, simple y sencillamente mi interés fue aprender y sigue siendo mi interés aprender y compartir. Y bueno, no sigo editando las revistas porque pues ahorita sale un promedio de 8,000 pesos sacar un tiraje. Pues la verdad, económicamente tampoco para mí es sostenible, ¿no? Yo sí me jubilé con el sueldo más bajo de educación física. Yo ni como inspector me pude haber jubilado como inspector, tenía mis libros, tenía todo. Nunca fui al sindicato, no los metí, porque nunca quise verles la cara a nadie, ni deberles nada a nadie, para poder escribir lo que yo tenga que escribir con libertad y decir con libertad, y decirle a cualquiera de ellos, mírame a los ojos y te miro a los ojos y dime que alguna vez te pedí un centavo, me diste algún centavo, o te he dado algo. Y fíjate que te voy a comentar que yo, gracias a Dios, también tuve cargos
como director de actividades deportivas en la SAO con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, como te dije, después de que fue presidente de los Juegos Olímpicos en México. Fui presidente, fui el director de actividades deportivas en esa secretaría, que se manejó un presupuesto enorme, súper enorme, no se le negaba al arquitecto y ni un centavo tomé. Estuve como director de actividades deportivas en la Secretaría de Gobernación y también gané el premio porque saqué a desfilar a 148 presos ya con ¿cómo se llama? Cuando ya tienes tu castigo, con condena, en Hogar Varones, que está en la calzada de Tlalpan, antes de que lleguen, después de que salen del Consejo Tutelar, los mandan a Hogar Varones, y cuando cumplen los 18 años ya los mandan a las diferentes cárceles. Ahí cumplían la cadena de mientras llegaban a la edad para que los trasladaran. Pues los saqué a desfilar el desfile del 20 de noviembre y afortunadamente ganamos el primer lugar con una tabla gimnástica muy bonita. Y ¿sabes qué? No se me fugó ni un solo muchacho. Estaba el profesor Olivares Ventura como secretario de Gobernación. Me dice, maestro, le dije, maestro, pues quiero platicar con usted porque pues hay problemas para integrar la plantilla para que desfilemos el 20 de noviembre. Todos los trabajadores querían un promedio de 100 pesos diarios para el desayuno y eso, para ir a desfilar durante 3 meses. ¿Sí? Y es un presupuesto muy elevado, maestro. Y dice, ¿qué me propones, maestro Santoyo? Pues que demostremos si es cierto o no que la Secretaría de Gobernación tiene escuelas de readaptación social. ¿Cómo me dice? Pues vamos a jugárnosla y lo hacemos con los muchachos que están en las escuelas presos. ¿Y se sabe lo que me está usted pidiendo, maestro Santoyo? Sí, claro que sí lo sé, le digo. Que le mostremos a México y al mundo que sus escuelas son de readaptación social, señor. ¿Sabe que se nos pueden fugar? Profesor, le digo, sí, no soy tonto, pero también sé cómo hacerle para ganarnos la confianza, y no solamente los sacamos a desfilar el 20 de noviembre, los llevamos 2 veces a Chapultepec y entrenábamos afuera había un jardín muy grande ahí en Tlalpan, los sacábamos a que desfilaran y no se nos fugó un solo chamaco y ganamos el primer lugar como mejor institución. Entonces créeme que también en Hawaii estuvimos como director, hemos tenido la oportunidad de tener trabajos y siempre hemos sacado y hemos hecho cosas positivas. En el CREA fui el subdirector técnico y pues el Santiago Nakazawa Ida en atletismo con 75 países. Tú puedes preguntar cómo se manejaba con el maestro Santoyo, la Vuelta Ciclista de la Juventud, los primeros Juegos Deportivos Escolares que ahora son la mal llamada Olimpiada. Me tocó a mí organizar todo el desarrollo y toda la organización y la logística. Me gusta planear, arrastro el lápiz. Y esos primeros Juegos Deportivos Escolares los organizamos nosotros y después cuando llegó al cambio de sexenio le cambiaron el nombre a la Olimpiada Nacional. Entonces es una historia bonita porque te demuestra que nada es difícil. Un maestro de educación física tiene extraordinarios conocimientos, capacidad, amor, valor para hacer las cosas. Y cuando tú te respetas y respetas a tu gremio y a tus compañeros, podemos hacer muchas cosas. Nosotros mismos nos hemos menospreciado y hemos permitido que nos menosprecien porque a veces nos agachamos. Y yo no digo que sea malo agacharse, pero no doblegarse, ¿verdad? Hay que entender que a veces no tenemos la razón, pero si tú tienes bases, si tienes fundamentos, todos los maestros de educación física somos capaces de hacer muchas cosas. Lo que tenemos que hacer, y yo los invito con todo el respeto que me merecen,
que es que leamos, que investiguemos, pero sobre todo, antes de iniciar la carrera, la profesión, pensemos si realmente queremos ser maestros de educación física o qué es lo que queremos. Porque, mira, no me voy a atrever a decir que esto es como un sacerdocio, una medicina, no, porque tampoco, porque es un negocio tremendo. Ojalá hubiera estudiado medicina, estaría millonario. Una cirugía cobra 50,000, 70,000 pesos y sacas el, ¿sí? Pero un maestro yo todavía lo sigo viendo como un apostolado, como una cosa que tienes que tener principios, valores, respetos. Y si no te respetas a ti mismo y no respetas a tu familia, no respetas nada. Y entonces, pues, en la vida, si quieres dinero, pues dedícate a hacer otra cosa. Si quieres ser docente, si quieres ser maestro, si quieres ser útil a ti mismo y tener una conciencia, pues, tranquila, aunque no seas rico, pues, dedícate a la docencia. A mí me encanta, no cambio mi profesión por nada del mundo. Y de estos libros que tú me preguntabas, tengo algunos, nada más es cuestión los que quieran. Ya no hay en las bibliotecas, digo en las librerías. Yo tengo 50 y 50 de cada uno que me regaló mi hija, que me hizo favor de guardarlos cuando salieron, y están ahí a la venta. La verdad es una maravilla de libro. Digo, está todo documentado, te digo, perfectamente documentado año con año, y es específicamente educación física. Aquí están los profesores que estuvieron en 1923, aquí está la Escuela Elemental de Educación Física, los maestros, los catedráticos, los alumnos, ¿sí? Todos los informes, ahí está lo de la revista de educación, manual de terminología gimnástica, ¿sí? La exhibición de gimnasia. Tú sabes que en México construyeron en 1924 un estadio para 60,000 personas para la práctica de las tablas de educación física. No lo sabes, ¿verdad? No. Y mucha gente no lo sabe, mira. Te voy a pasar una pequeña fotografía como esta. La voy a poner aquí así. Y está en el Excelsior y en varios periódicos, pero digo, no lo preparé, la verdad, porque fue de un día para otro. Pero mira, ahí está el Excelsior, y aquí dice la inauguración del estadio, y se inaugura única y exclusivamente para la práctica de la educación física. Y a todas las exhibiciones asistía el presidente de la República de México, y ahí te va, presentaban de 10 a 12 números, y entre todos llegaron a sumar 23,000 alumnos diferentes que participaban en estas tablas. Es una historia desconocida de la educación física, y ahí están los datos, y tenemos más fotografías y más completas y todo, en los libros están, pero esto es nada más para que veas qué carrera, qué asignatura, qué profesión tan bonita tenemos, y por alguna extraña razón no la compartimos. Así es, toda un bagaje cultural, profe. Digo, en realidad he aprendido demasiado en tan poco tiempo. Antes que nada y terminar este café o esta charla de cafetería, quiero agradecerle, profe, agradecerle la humildad, la calidad humana, reconocer su trayectoria profesional y sobre todo esa parte humana que nos brinda ahorita, ¿no? En este espacio les dejaré el contacto con el profesor Rodrigo para que ustedes puedan poder conseguirlos. Y antes de terminar esto, profe, ¿algo que quiera comentar? Pues, mira, sí me gustaría mucho pedirles a los compañeros maestros de educación física, porque históricamente, ahora sí que históricamente, cuando se creó la Escuela Elemental de Educación Física, dice por ahí ahorita te digo, bueno, dice que a pesar de tantos problemas, a pesar de tantas situaciones, se logró la creación de la Escuela Elemental de Educación Física. O sea, los maestros de educación física siempre hemos sido un poquito difíciles.
sí, presumimos, entre comillas, de ser muy machos, presumimos, entre comillas, de que no, conmigo no te metes, presumimos con que yo sí defiendo mis derechos, y a la mera hora no hacemos nada. No tenemos el valor ni siquiera de pelear, porque sí deberíamos de pelear, y si no, exigir con todo el derecho del mundo que tuviéramos un órgano rector de educación física a nivel nacional. Sí, tenemos que tener un órgano rector de educación física a nivel nacional, porque, te lo digo, yo estos últimos 10 años lo viví muy, muy de cerca en los patios escolares, y es un desorden, es un desastre. Nos han tratado y maltratado, nos ven como si fuéramos niñeras, como si fuéramos cuidadores. Tengamos dignidad, tengamos respeto. Cuando nos veamos al espejo, veamos qué es la asignatura que nos da de comer y que ha llevado a nuestros hijos hacia adelante, que les da de comer a nuestros hijos, que los ha mandado a estudiar, y que muchos de ellos les ha ido muy bien, afortunadamente. Y qué bueno, yo los felicito y ojalá les siga yendo mejor, pero también no seamos egoístas, pongamos algo para que la educación física, y nos unamos en bienestar de la educación física y de México, pero sobre todo de nuestros niños y de jóvenes mexicanos. Hay mucha tarea por hacer. Yo todo esto que les quise presentar fue crudo, fue duro, fue difícil, me da pena, nunca lo hago, es la primera vez que hago esto, que lo hago, pero yo creo que ya el tiempo se me acaba y es tiempo de que despertemos conciencias y motivemos a otros para que sigan, porque si no, esto nos van a quitar la asignatura de educación física. Cuando hoy que hemos visto que en plena pandemia, con tanto congreso, nos dio congresitis y hacemos congresos para todo y llevamos con todo el respeto a los compañeros, yo fui el primero que pedí que llevaran a los congresistas mexicanos y a todo el mundo se les abría las puertas, pero hay que seleccionar un poquito, hay que ser selectivos quién va a hablar y ver sobre todo qué temas van a tratar, y tengamos dignidad y tengamos vergüenza, y antes de aceptar ir a dar una conferencia o aceptar un cargo, digamos, ¿realmente estoy preparado para hacerlo? ¿O me estoy prostituyendo? Fíjate qué fea palabra, prostituyendo por unos pesos. Eso es lo que valgo yo, eso es lo que vale mi profesión, eso es lo que vale mi familia. Es que aquí hay muchas cosas que están en juego que tenemos que sacar, y si no hablamos la verdad, me sentiría con pena el callarme. Tengo otro lema, así como el que tú dijiste, tengo uno que dice, si antes por desconocimiento lo callaba, hoy no puedo, porque me vuelvo cómplice. Y yo no quiero ser cómplice ni del secretario Esteban Moctezuma, patán, y amigo mío, aquí en Puebla también lo conozco, patán que nos decepcionó y nos traicionó, y de la actual secretaria de Educación Pública, y de todas, y desde mucho atrás les ha quedado muy grande la Secretaría de Educación Pública. Es un nido donde mandan al amigo incómodo, al que no tiene el perfil. Y nosotros como maestros hemos sido tan dóciles. Por eso, ¿dónde está el maestro de educación física que es muy valiente, que yo me la rajo con cualquiera? Aceptamos que nos pongan a cualquier gente. Y sabíamos que Toscano estaba haciendo de las suyas y lo dejaron hacerlo. Entonces, ya tengamos un poquito más de dignidad. A los niños les decimos que les enseñamos valores, pues practiquémoslos con nosotros mismos. De verdad es un exhorto de mucho respeto. Se siente tan bonito cuando uno actúa bien y que puedes ver a la gente a los ojos y que le digas, yo te reto, y lo hago públicamente, a quien quiera que me conozca, que me diga, yo te vi agarrar un centavo, yo te vi hacer esta tranza, maestro Santoyo, cállate la boca. Reto así públicamente, y tuve cargos, por eso los mencioné, no por adornarme, no era adorno.
tuve la posibilidad con el arquitecto Pedro Ramírez de agarrar mucho dinero, pero mi dignidad vale más, y poderme sentar en una charla de café de la cafetería de la ENEF y mirar a los ojos y poderles exhortar y decirles: ya basta, compañeros, tengamos dignidad, los que ya vamos de salida, demos chance, enseñemos a los que están quedándose y enseñémoslo bien, y a los que van a iniciar, pues échenle ganas y decidan bien lo que van a hacer. Aquí no hay para volverse rico, hay para vivir bien, porque sí se puede vivir bien y bastante bien, sí es cierto, pero tienes que trabajar honesto y decente, y respétate cada vez que te veas al espejo. Piensa, cuando vayas a hacer una mala acción, piensa en tu familia y piensa en ti y piensa en todos los niños mexicanos. Somos maestros de educación física y a mucha honra yo me siento maestro de educación física, y si la vida me llevó a meterme a otros lares y a otros lugares, pues también lo tuve que aceptar, pero yo quisiera terminar mis años dando clases de natación en una alberca muy a gusto. Me encanta la alberca, o el voleibol, me encanta dar clases de voleibol. ¿Por qué? Porque para eso se nace. No se adquiere, se nace para esas cosas. Moy, yo te quiero agradecer tu tiempo, tu amabilidad, tu gentileza. No tengo el gusto de conocerte en persona, que lo sepan los compañeros. Es la segunda plática, es la primera vez que nos estamos viendo las caras. Hemos hablado 2, 3 veces y te lo agradezco por tener esa confianza. Espero no haberlos defraudado, y quiero que ninguno de mis compañeros se sienta agredido ni molesto. Simple y sencillamente quiero que reflexionemos y que revaloremos nuestra vida, porque sabes que vida solo hay una, y esa vida tienes que vivirla con dignidad y respeto y valores, y que puedas sentarte a la mesa con tus hijos y tu familia y tus amigos con la serenidad y la tranquilidad de que lo poquito que hay en esa mesa te lo has ganado. Así es. Pues únicamente, y que pues me tienen a sus órdenes, y si quieren los libros, platicamos, y de verdad valen la pena, y estamos a sus órdenes. Y bueno, pues ya más adelante Dios dirá, y estamos a tus muchísimas gracias, mi profe, y es un placer, y agradecerle antes que nada, ¿no?, a la parte humana, a la parte, esperamos que esta plática haya dado a la persona, al ser humano que está detrás del profe, del investigador, del historiador. Muchísimas gracias, profe. Tengo un sentimiento muy grande porque sí aprendí bastante. Los libros, pues ya ahorita platicando con el maestro, vemos cómo pueden contactarlo. Y yo nada más les agradezco a todos ustedes su paciencia por ver esta charla. No olviden suscribirse a mi canal. Es un proyecto de educación física para la educación física. Denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita, dejen sus comentarios y continuamos en esto, ¿no? Arrieros somos y en el camino andamos. Muchísimas gracias, profe Rodrigo, y le agradezco de corazón. Nada más que acuérdate, los arrieros por un lado y las mulas por otro. Ah, no, sí, eso es muy y aquí muy claro. Y aquí se queda, que quede claro que en el camino andamos, y todos somos compañeros de maestros de educación física, y en el camino andamos, y camino se hace al andar, y camino se hace en el patio de la escuela. Así es. Muchísimas gracias, mi profe. Cuídese mucho y estamos en contacto. Platicaremos posteriormente.